¿Te parece que tenemos el rostro? Oramos. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, santo, santo. Señor, te rogamos en este día, Señor, tú prepares nuestras mentes, nos hagas sabios y idóneos para comprender tu verdad y que también seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Por el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. San Juan, capítulo 8, verso 39. Lo leímos y lo volvemos a leer. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Muy bien. Los judíos eran hijos de Abraham por sangre, pero ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. ¿Por qué se jactaban los judíos de ser hijos de Abraham? ¿Cómo? Era el padre de la fe. A Abraham se le habían hecho las promesas de que iba a heredar la tierra de Canaán. Entonces los judíos sabían que tenían ciertas bendiciones por ser hijos de Abraham y se jactaban de eso. También podemos ver lo mismo en el versículo 33. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Dios había hecho un pacto con Abraham de que le iba a heredar el mundo, ¿no? Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versos 1 al 12. Vamos a leer del 1 al 12 para ver el contexto del pacto que hizo Dios con Abraham y entender el por qué los judíos se jactaban tanto. Menciono esto porque actualmente el pueblo de Israel sigue creyendo en que es el pueblo elegido, ¿no? Versículos 1 al 12. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo en mi casa es ese Damanesco que Yeser? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredad? Y él le dijo: mucha atención en esto, aquí viene el pacto de Dios con Abraham. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Oye, antiguamente los reyes, cuando hacían pacto con sus súbditos, se acostumbraba que el súbdito hacía sacrificio, como vemos aquí, partía los animales y pasaba en medio de los animales. Y el súbdito, cuando hacía la promesa al rey, decía: si yo rompo el pacto, tengo que morir como esos animales. ¿Sí? Entonces Dios quiso ponerse en la condición de hombre que hizo un pacto como lo hacían los seres humanos. Ahora, el Espíritu de Profecía nos da un poquito de información al respecto. Patriarcas y Profetas, página 116, primer párrafo, comenta lo siguiente: Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino, que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Ok, entonces Abraham pasa y cumple la parte del trato. ¿Sí? Hasta ahí estaba bien. Antiguamente, solo el siervo pasaba entre las porciones del sacrificio y se hacía el pacto. Los reyes no pasaban entre las porciones del sacrificio. Si el rey rompía el pacto, ¿qué pasaba? Absolutamente nada. Si el siervo rompía el pacto, ¿qué pasaba? El siervo moría. Pero aquí vemos algo interesante. Versículos 17 y 18 de Génesis 15. Dice:
Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham. Y después viene el pacto de la descendencia y de la tierra que le iba a dar. Bueno, Dios no tenía que pasar entre los animales divididos, pero Dios, hecho en condición de hombre, en condición de siervo, porque eran los siervos que pasaban, pasó entre los animales divididos. Dios estaba diciendo, si rompo el pacto, tengo que morir. Era imposible que Dios lo rompiese, ¿sí? Pero Dios dijo, si yo rompo el pacto, tengo que morir. Muy bien. Después, en Génesis 16, no lo vamos a leer, pero ya saben ustedes, Génesis 16, Abraham se casó ¿con quién? Con Agar. Dios le había prometido un hijo a Abraham. ¿La esposa de Abraham quién era? Sara. Muy bien. Entonces el hijo tenía que venir de Sara. Recordemos, de hecho, cuando los ángeles hablaron con él, habían dicho que Sara iba a tener un hijo, no Agar. Pero ellos hicieron ayudarle a Dios. Esta ayudita a Dios era por falta de fe, por desconfianza, ¿no? Entonces Abraham rompió el pacto, dudó. Y la duda es pecado. Eso lo revela Romanos 14:23. Vamos para allá. Hay que recordar que cuando Abraham pasó por las porciones de sacrificios, según dice Patriarcas y Profetas, hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. ¿Qué es obediencia perpetua? Para siempre, ¿no? Si una vez fallaba Abraham, ¿era perpetua la obediencia? No, tenía interrupción, no podía ser perpetua. Entonces Abraham prometió obedecer siempre. Pero ahora vemos que con el caso de Agar no ocurre así, ¿no? Versículos 23 de Romanos 14. Lo leo y dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces la duda es pecado. Abraham se casó con Agar porque dudó del poder de Dios para darle un hijo a través de Sara. Entonces Abraham pecó, rompió el pacto. Muy bien. ¿Qué tenía que pasar con Abraham entonces? Tenía que morir. ¿Murió Abraham? No murió Abraham. ¿Por qué no murió Abraham? Hubo alguien que sí murió. Esa otra persona que también pasó entre los animales divididos. ¿Quién fue? Fue Dios. Dios dice que es el Cordero Cristo que fue inmolado desde la fundación del mundo. Abraham rompe el pacto y el que muere es ¿quién? Es Dios. Los reyes, cuando hacían este tipo de pactos, no morían, ni siquiera pasaban por los animales divididos. Dios pasó y aunque no rompió el pacto, él fue el que murió. Dios muere en lugar de Abraham. Eso es para que entendamos un poco el pacto abrahámico, en qué consistía. Después, más adelante, Dios le vuelve a recordar a Abraham su pacto. Dios ya tenía que morir, porque Abraham había roto el pacto, pero Dios decide renovar ese pacto y le recuerda otra vez a Abraham que el pacto que habían hecho. En la pantalla vamos a leer únicamente las citas del Espíritu de Profecía, pero en nuestras Biblias vamos a buscar Génesis 17, versículos 1 y 2. Génesis 17, versículos 1 y 2. Dice, esto es 13 años después de lo que ocurrió con Agar. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios le dice a Abraham: si tú eres perfecto como lo prometiste, entonces el pacto estará entre yo y tú. Otra vez, la misma condición, no cambiaron las condiciones. Pero Dios disculpó la antigua transgresión de Abraham. Obviamente tuvo que haber arrepentimiento y todo eso, ¿no? Muy bien. Versículos 7 al 9 de Génesis 17. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. A ti te daré
te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán por heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Por eso los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham, porque el pacto era con Abraham y sus descendientes, ¿sí? Bajo las mismas condiciones, que eran obediencia perpetua. Y Génesis 17:1 dice obediencia perfecta. Ahora, si el pacto fue hecho con Abraham y sus descendientes de heredar Canaán, ¿qué hacemos nosotros aquí como cristianos? Porque la Canaán que se le prometió a Abraham no era, ese fue un cumplimiento parcial, ¿no? Cuando Israel poseyó Canaán, pero la Canaán que se le prometió era la Canaán de la tierra nueva, porque también dice Pablo que Abraham se hizo la promesa de que sería heredero del mundo, ¿sí? Y era un mundo sin pecado el que Dios le prometía. Entonces se lo prometió a Abraham y a sus descendientes. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Los judíos por eso dicen: ellos no son hijos de Abraham. ¿Qué tanto pelean? Entonces, si no somos hijos de Abraham, esto de nada sirve, ¿no? De nada sirve lo que estamos haciendo, porque el pacto fue hecho a Abraham y a su descendencia, dice el versículo. Por eso los judíos se jactan tanto. Vamos a ver si es posible que nosotros podamos ser hijos de Abraham aunque no compartamos su sangre. Romanos capítulo 2, versos 28 al 29. Romanos capítulo 2, versos 28 al 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces podemos ser judíos, simiente de Abraham, aunque no compartamos la sangre. El pacto que hizo Dios con Abraham, en el versículo 11 también se lee, de Génesis 17, que incluía la circuncisión de la carne, pero aquí dice que la circuncisión es ¿cuál? La del corazón. Entonces sí podemos ser descendientes de Abraham, aunque no compartamos su sangre. Entonces las promesas también pueden ser para nosotros, ¿sí? Es una bonita esperanza. Pero dijimos que si la promesa va para los hijos de Abraham, también van, ¿qué cosa? Las condiciones, ¿sí? Las condiciones de la promesa. ¿Y cuáles son las condiciones? La obediencia perfecta, se lee en Génesis 17:1. Entonces nos preocupamos, ¿no? Y decimos: pues si esa es la condición para alcanzar la nueva Canaán, ¿quién la va a obtener? Los apóstoles, cuando se dieron cuenta también de lo mismo, en Mateo 19:16, cuando Cristo le dijo al joven rico: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, los apóstoles respondieron: entonces ¿quién pues podrá salvarse? ¿Y qué dijo Jesús? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Esa es la esperanza que debemos tener, ¿no? Sin embargo, a pesar de que Dios ha prometido otorgarnos su poder, hay quienes piensan que no es posible obedecer exactamente lo que Dios dice. No es posible. No podemos tener esa obediencia perfecta. Y tú lo acabas de decir, Matías. Abraham, en el caso de Agar, transgredió la ley. No fue perfecto. Entonces, si era el pacto abrahámico y Abraham no fue perfecto, ¿cómo dices tú que los descendientes de Abraham, ya sea por sangre o lo que son por espíritu, como dice Pablo, deban ser perfectos? Vamos a ver qué hizo Dios, porque Dios no puede exigir una cosa a unos y a otros otra. Abraham fue sometido a otra prueba. Ahora sí, Patriarcas y Profetas, página 127, tercer párrafo y cuarto párrafo. Dice: su fe no había sido perfecta, la de Abraham. Desde el principio, tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios, y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuera el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza en Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, y también al casarse con Agar.
para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que haya impuesto a hombre alguno. En visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo el holocausto en un monte que se le indicaría. Abraham no es lo perfecto. Dios pudo haber dicho, no pasa nada, pero Dios deseaba que Abraham fuese perfecto. No podía darle la bendición si él no cumplía la condición para obtener la bendición. Entonces lo sometió a otra prueba, el sacrificio de Isaac. Y dice el Espíritu que fue la mayor prueba a la que haya sido sometido jamás hombre alguno, fuera de Cristo, ¿no? Entonces una prueba terrible, pero necesitaba alcanzar la norma para poder ser digno de las bendiciones. Lo mismo nosotros. Ahora, leímos hace rato que podemos ser descendientes de Abraham espiritualmente. Pero ¿cómo podemos ser descendientes de Abraham espiritualmente? Vamos a ver el pasaje que ya leímos de Romanos 2, pero vamos a leer el contexto completo. Vamos a leer desde el versículo 25 ahora en adelante. Romanos 2, 25 en adelante. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Se los decía a los judíos que se jactaban de ser hijos de Abraham, ¿no? Sí, pues, dice el versículo 26, sí, pues, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenía su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo hace exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Muy bien. Versículo 27 dice algo muy importante. El que guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿puede ser obedecida la ley perfectamente? ¿Sí o no? Romanos 27. El que guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que eres judío, y no la guardas. Es lo que está diciendo la Biblia, ¿no? No podemos atrevernos a decir lo opuesto, porque si hiciéramos lo opuesto, estamos diciendo que Dios mintió, pero eso es imposible. Entonces la ley de Dios puede ser obedecida perfectamente, y es la condición para ser contados entre los descendientes de Abraham, y entonces tener derecho a las promesas de Abraham, que son esa tierra nueva. Muy bien. Ahora, hace rato leímos en Juan 8:39, los judíos desean ser hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo Dios? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Vamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 26, verso 5. Génesis 26, 5. Dice, por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Abraham? Guardó la ley de Dios. Y la ley de Dios no acepta una obediencia imperfecta, porque el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Entonces es un transgresor de la ley. O transgresor o guardador de la ley. Ofender en un punto te hace transgresor. Entonces, para ser un guardador de la ley, necesitas ofender en ningún punto. No ofender entonces en ningún punto a la ley de Dios. Eso se llama obediencia perfecta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dijimos que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Una vez un agnóstico me preguntó, ¿por qué Dios le pidió a Abraham esa prueba tan terrible de que sacrificara a su propio hijo? Si Dios sabía que Abraham lo iba a hacer, ¿por qué lo sometió a prueba si sabía que Abraham de todas maneras iba a ser fiel? Porque esa crueldad, así se expresó el agnóstico, ¿no? Y yo le conté un poco de Job, que había sido acusado ante todo el universo por Satanás de ser infiel a Dios, ¿no? Y Dios tenía que mostrarlo ante todo el universo.
y le dije que posiblemente con Abraham no hubiera sido el caso. Pero ahora vamos a ver en el Espíritu de Profecía precisamente que era el caso. Había un conflicto que era más grande que lo que Abraham se suponía, ¿sí? Vamos a Patriarcas y Profetas, página 133, primer párrafo. Dice: por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta, y para revelar más plenamente el plan de salvación. El diablo le había dicho: tú no puedes bendecir a Abraham, porque Abraham no guardó tu ley. Ese era el pacto. Tú le dijiste a Abraham: sé perfecto. No fue perfecto, no puedes bendecirlo. Y Dios es un juez justo. Dios no puede hacer injusticia. Dios dijo: bueno, en eso el diablo tenía razón, en que Abraham había roto la ley y no podía ser bendecido. Entonces Dios dijo: yo sé que Abraham guardará mis preceptos, lo dice en otro pasaje, y lo demostró. Y aquí lo vemos, ¿no? Le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Dice también el Padre de los Profetas que solo Dios el Padre pudo entender el dolor de Abraham al ofrecer a su hijo, porque Dios el Padre también ofreció ¿a quién? A Cristo. De hecho, la cita dice que Dios quiso demostrar que no podía aceptar nada inferior a la obediencia perfecta. ¿Y qué más? Y quería revelar más plenamente el plan de salvación. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito del sacrificio de Isaac. En visión nocturna leímos que Dios le ordenó ir a sacrificar a Isaac. Salió Abraham, dice el Espíritu de Profecía, es el capítulo 13 de Patriarcas y Profetas, si lo quieren consultar después. Miró las estrellas y recordó la promesa que se le había hecho antes, ¿no? De que su descendencia sería como las estrellas, innumerables. Y razonaba y decía: ¿cómo es que voy a ser multiplicado así si mi hijo, el de la promesa, Isaac, muere? Dice que llega a donde Isaac duerme y lo encuentra durmiendo el dulce sueño de la juventud. Mira su rostro, el de su hijo, y dice que se retira temblando. Creía que se trataba de una terrible imposibilidad. ¿Cómo Dios le iba a pedir que matara a su hijo? No podía demorarse. Luego surgía la pregunta en su cabeza: ¿debo despertar a mi esposa Sara para que se despida de mi hijo? ¿Qué va a pasar cuando yo regrese del monte sin mi hijo? ¿Qué le voy a decir? Se vio tentado a hacerlo. Además, quería aliviar sus sufrimientos. Quería tener a alguien con quien compartir sus penas, como cualquier pareja, ¿no? Pero entonces entendió que el amor de la madre podía impedirle hacer el sacrificio. Entonces tuvo que tomar la decisión de ir él solo, sin nadie que aliviara su sufrimiento, a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Despertó a Isaac y lo llevó 3 días de camino. 3 días de 2 noches. Esas 2 noches él pasó en vela, orando, esperando que Dios le dijera: basta, la prueba es suficiente. De hecho, dice que fueron lugares donde antiguamente había hablado con los ángeles para ver si había un mensajero celestial que le dijera: ya no tienes que sacrificar a tu hijo, Dios sabe que lo obedeces. Pero ninguno de esos ángeles estaba allí. Durante 2 noches, en desvelos, esperando que Dios le dijera: no es necesario. Pero eso no pasó. Llegó el 3er día, y cuando van al monte, Isaac le pregunta: padre, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imaginen el dolor de Abraham, que su propio hijo le preguntara: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él tenía que decir que él era el cordero. Bueno, más adelante, cuando hacemos la historia, llega hasta Isaac al altar, y cuando está a punto de sacrificarlo, ¿qué pasa? Un ángel le tiene su mano, y una voz del cielo le dice: Abraham, no lo hagas, ya conozco que me temes. ¿Por qué? Porque no usaste tu único hijo. Dice que eso revelaba el plan de salvación. Después Abraham volvió y vio un carnero enredado, ¿no?, con sus astas en un zarzal, que representaba ¿a quién? A Cristo. Cristo que había sido muerto en lugar del hombre, como el carnero estaba siendo muerto en lugar de Isaac. Solo que hay una diferencia, hay una pequeña diferencia entre el caso de Cristo y el de Isaac.
Una pequeña diferencia que trae un resultado totalmente diferente. Cuando Cristo murió, cuando lo golpearon, cuando sangró y se ofreció por nosotros, siendo el inocente, no sabemos si sangre inocente, pero sabemos que Cristo sí era inocente. No hubo una mano que detuviera a sus verdugos. No hubo una voz que dijera basta. Cristo sí sufrió el castigo. ¿Por qué sufrió el castigo? Porque Abraham rompió el pacto. Pero no solo Abraham rompió el pacto, nosotros rompimos el pacto. Vimos que estábamos incluidos en el pacto de Abraham. El pacto era ser perfecto y entonces heredarás Canaán. No fuimos perfectos, ninguno de nosotros. Abraham tampoco. Después vemos que alcanzó el estado de la perfección, según leímos ahí, ¿no? Entonces Cristo tuvo que morir como esas víctimas de sacrificio del pacto que había hecho Dios con Abraham por causa de nosotros, ¿no? Y con eso expiar nuestra antigua transgresión y con eso darnos la fuerza para ya no pecar más, según se lee también más adelante. Vamos a leerlo. Leemos ahora en Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 108, segundo párrafo. Vemos el pacto abrahámico. Dice: si no fuera posible para los seres humanos, bajo el pacto abrahámico, guardar los mandamientos de Dios, cada alma de nosotros está perdida. Porque es una condición. Y Dios no pasa por alto las condiciones que Él estableció, por el simple hecho de que es justo. Dios le dijo a Moisés: de ningún modo tendré por inocente a quién, al malvado. De ningún modo. ¿De qué manera podemos ser inocentes entonces? Dejando de hacer lo malo, dice Isaías, y aprendiendo a hacer el bien. Que nuestras antiguas regresiones sean borradas y entonces ya no somos culpables, ya no somos malvados. Entonces podemos ser niños por inocentes. Entonces es posible, ¿no? Preguntamos: ¿por qué murió Cristo? Bueno, vamos a Colosenses capítulo 1, ya vamos a ir terminando. Así que quiero que pongamos mucha atención en estos pasajes. Colosenses capítulo 1. Versículos 21 al 22. Antes de esto, una vez, hace ya un rato, yo platicaba con uno de mis amigos acerca de esto, de que Dios exige que seamos perfectos. Es la condición para heredar el cielo. Y él me decía: si los hombres, los seres humanos, podemos alcanzar este estado, ¿para qué murió Cristo? Si podemos obedecer, ¿para qué murió Cristo?, me preguntaba él. Bueno, la Biblia nos dice ¿para qué murió Cristo? Vamos a ver. Vamos a ver si la muerte de Cristo nos exime de la obediencia o nos da el poder para obedecer. Colosenses 1, 21 al 22. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Para qué murió Cristo según el pasaje? Para presentarnos santos y sin mancha. Si Cristo no moría, no iba a ser posible que fuésemos santos y sin mancha. Pero por el sacrificio de Cristo, Él ha hecho posible que podamos tener esa obediencia perfecta, porque a través de su muerte, su justicia nos es impartida. Amén. El carácter de Cristo es reproducido en nuestra vida, porque Cristo murió, se nos puede otorgar entonces el poder para obedecer, para que cumplamos la condición, porque dice en la cita que leímos que si no fuera posible, bajo el pacto abrahámico en el cual aún estamos como sirvientes de Abraham, espiritualmente hablando, si no fuera posible, dice, guardar los mandamientos de Dios bajo ese pacto, cada alma de nosotros está perdida, porque ningún transgresor es salvo. Vamos ahora a Efesios 5. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Dice:
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 5:25. Del 25 al 27. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué dice el pasaje? Que Cristo amó a la iglesia y por ese amor se entregó, dice, por ella, a fin de poderla presentar santa y sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, sin defecto. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Para que pudiésemos alcanzar esa perfección del carácter que se requiere para habitar el cielo. Quisiera terminar con la siguiente cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 262, primer párrafo. Dice, Dios amó tan tiernamente al mundo que dio a su unigénito para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. ¿Para qué? Para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. Quiera Dios, confiados en que Cristo tiene poder para hacernos vivir su vida y que podamos reproducir su carácter, nos esforzamos, ¿no? Como dice Pablo, yo de esta manera me esfuerzo, según la potencia de Él. Que Dios nos bendiga. Amén.